Muy buenas tardes, Erika, ¿cómo estás? Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, bien. Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, Erika. Bueno, Erika, bienvenida. Vamos a iniciar entonces porque ya son las 5:32. Empezamos a las 5:30 y debemos terminar, si Dios lo permite, a las 6:30. Eh, Erika, ¿tienes alguna pregunta frente a la actividad que sigue, que es las 7? Aunque tenemos obviamente la misma clase, la clase el sábado próximo, perdón. Y ahí podría resolver actividades, pero si de pronto vas a empezarla a hacer antes. No, profe, hasta el momento no tengo, pues, dudas respecto a la actividad. Vale, perfecto. Bueno, entonces, Erika, vamos a hablar sobre lo que es el escenario 6. Vamos a hablar sobre el tema que nos compete en la clase de hoy. Cualquier otra cosa, pues tú ya sabes que ahí en el chat, en el Teams, estoy pues contestando lo más rápido posible, y que estoy muy pendiente de eso y por los correos también. Voy a compartir entonces contigo mi presentación. Ya pues me imagino que luego se anexarán las personas que ingresen y pues podrán ver y escuchar a aquellos que no puedan ingresar, pues por el enlace, porque el mismo, si Dios permite, queda colgada la grabación. Entonces vamos a hablar de la semana 6. Este tema es el curso como tal, es cultura ambiental. Hoy nos reunimos el 14 de junio del 2025 contigo, con Erika y John Jairo Muñoz, para hablar del tema, para iniciar. Hoy vamos a hablar de varias cositas. Una de ellas, por ejemplo, el sostenimiento y reducción de emisiones, que es un tema bastante importante. Vamos a entender cómo es que Colombia y los demás momentos desarrollan esta actividad de la cultura ambiental y cómo se está gestando en nuestro mundo. Entonces, para eso tenemos que entender unas cositas y es que en del 21 al 37% más o menos de los alimentos que nosotros necesitamos para sobrevivir generan, generan polución en el mundo. Cerca del 37% es contaminación generada, producida por los alimentos que nosotros consumimos. O sea, eso creería yo que es muy complicado de eliminar. Nosotros necesitamos sobrevivir y para eso, pues obviamente necesitamos alimentarnos. Ahí hay que entender que mucho de esto tiene que ver con el tipo de agricultura que se está usando ahora. ¿Qué tipo de agricultura se usa? Agricultura, primero, monocultivo, que contamina la tierra, y segundo, una muy buena cantidad de insumos químicos y de insumos no bios que ayudan al crecimiento de las plantas, pero de paso contaminan ambiente, contaminan agua y contaminan tierra. Si nosotros, por ejemplo, volvemos un poquito a la cultura general, a la cultura de generar alimentos eh, eh, de manera natural, como lo hacían, por ejemplo, nuestros indígenas, entonces seguramente vamos a tener un resultado totalmente diferente. Aquí hay que entender que, por ejemplo, uno de los conceptos que más genera contaminación son los productos cárnicos, la carne, los animales que se convierten luego en carne. Entonces los bovinos, los vacunos, los caprinos, los porcinos aportan un gran valor, un gran dato eh, de contaminante de CO2 al aire y de gas de efecto invernadero. ¿Cómo se solucionaría una de estas situaciones? Volviendo a la cultura regenerativa, cambiando los cultivos, no siendo monocultivos, utilizando bioinsumos, apoyando el planeta y además eliminando los químicos de los procesos agroindustriales, pero eso trae una complicación y es que
en este caso las plantas, al crecer de manera natural, van a crecer más lento, ¿ves? Y van a crecer, van a producir menos, porque lo que hacen los químicos en las plantas es crecerlas más rápido, una, y dos, aumentar su producción. Obviamente, tiene esta contraindicación que es la contaminación. Y si nosotros necesitamos cada vez más cantidad de alimentos porque somos más personas, esto va a traer un problema de capacidad de producción bastante alto y además un costo muy alto. Va a agregarle un valor muy alto a los productos agrícolas y entonces generaría un espacio complicado para poder alimentar a todas las personas en el mundo. Otra cosa que podemos usar, no sé si sabes, Erika, es cambiar el modelo de las energías que se están utilizando para poder generar estos vivos. Todavía hoy se usa ACPM, gasolina para los vehículos, para las maquinarias, se utiliza energía eléctrica para esas maquinarias y hay unas energías que demandan menos usos y demandan menos necesidades del sistema. Entonces, contaminan menos y pueden suplir esa necesidad. Tenemos un inconveniente, es que no son baratas. Y algunas inclusive, como las energías fotovoltaicas, tampoco es que no sean tan contaminantes. Realmente no son tan limpias como nos los han hecho entender. Ya lo hemos dicho muchas veces, las baterías que necesitan estos equipos para poder acumular la energía y luego pasarla a los equipos que lo van a utilizar, pues hacen realmente genera una contaminación impresionante al producirlas y al desecharlas. Entonces hay otros modelos como la energía eólica, por ejemplo, producida por el viento, pero hacer un molino con un dinamo de ese tamaño y uno solo no alimentaría una muy buena cantidad, generaría un costo muy alto. Pero además hay que tener en cuenta que estos molinos, uno solo no sería una solución. Entonces se necesitan muchos. Y hay espacios, hay sitios en Colombia, bueno, y en el mundo entero, en los que a veces no hay viento. Entonces esos molinos en ese momento quedarían totalmente obsoletos. Y entonces habría que buscar otra fuente como la hídrica, por ejemplo, que también tiene un costo alto por su proceso. Otra cosa que ayudaría sería que, por ejemplo, nosotros, los productores, además, se certificaran con sellos verdes o con sellos de alguna manera que sean demostrables y sostenibles. Pero esto es otro costo, por mano de obra, por materiales, por el pago del seguro, por el pago del proceso, por estar adentro del modelo, que hace más costoso el producto, porque los costos al final se transfieren al producto. Entonces, estamos hablando que al final, nosotros vamos a tener que pagar el costo de este modelo. Entonces, a eso hace que sea difícil que estos modelos se puedan escalar a un modelo mayor, más grande, que genere además la comida para el mundo y que se convierta en la nueva solución. ¿Por qué? Pues por esta cantidad de costos en donde no todos tienen el dinero, sobre todo los pequeños productores, que la mayoría están en el campo, por lo menos en Colombia, y que tienen situaciones precarias. Entonces se hace bastante difícil. Otra cosa que pudiera solucionarnos y ayudarnos sería, por ejemplo, trabajar con agricultura de precisión, pero apoyada en la tecnología. Dentro de este concepto, inclusive, se espera que para este año la tecnología para los países que ya la están usando apoye en el crecimiento de la producción agrícola y pecuaria del mundo en algo así como 12.000 millones de dólares. Pero Colombia no la usa. Tenemos un inconveniente allí nosotros. Nosotros como tal, por el terreno que tenemos, por las condiciones de nuestras tierras, no podemos usar esa tecnología de manera muy sencilla. Las montañas no nos van a recibir esos tractores inmensos o esas maquinarias inmensas que pueden trabajar con tecnología y entonces no va a ser tan sencillo cultivar y cosechar. ¿Qué sí podemos usar? Por ejemplo, podemos usar drones, podemos usar sensores, pero tenemos un inconveniente con los drones. Es que la topografía vuelve y juega en contra. ¿Por qué?
los vientos dentro de las montañas hacen una condición diferente. No es lo mismo un viento en el llano que un viento en la montaña. Entonces estos vientos, al ser tan fuertes, al ser de ida y venida, generan en los drones obviamente unos inconvenientes para navegar, para tripularlos, y se pueden caer, se pueden echar a perder. ¿Qué pasaría allí? Habría que mirar a ver si en Colombia existe la posibilidad de que la tecnología, los colombianos tengamos un concepto de tecnología en donde podamos adaptar esos drones para que sí puedan volar en Colombia, mejorarle las aspas, las turbinas, bueno, el concepto que se necesite para que además queden adaptados a la topografía colombiana, y ahí sí pudiéramos usar esos drones en una condición de apoyar el crecimiento del campo. Es más fácil leer con un dron el terreno, y con los sensores, por ejemplo, entender cuánta agua tiene la tierra, cuánta agua necesita, cómo están creciendo cada mata, en qué parte se necesita humedecer, en qué parte ya no se necesita humedecer, en qué parte del sembrado la fruta está madurando, está respondiendo como debe ser, en qué parte no lo está haciendo, sin necesidad de caminarlo, sin necesidad de recorrerlo a pie. Entonces va a ser mucho más rápido y mucho más efectivo. Y además por el transporte de muchas cosas que se necesitan para poder apoyar ese proceso de crecimiento de las plántulas. Existe otro modelo que podemos utilizar, que en Colombia se utiliza solamente para crear empresas. Se llama el blockchain. El blockchain es un modelo en donde varias personas se juntan, hacen un aporte de algunos capitales, pero en este caso sería solamente financiero. El blockchain también tiene, acordémonos que capital no solamente es el financiero, sino que aparece también el capital social, el capital, bueno, el económico es el financiero, pero también aparecen otros capitales como el capital cultural o como el capital conocimiento. El conocimiento también hace parte del capital. Y en este concepto, si se unen personas que tienen que ver con el proceso de producción, por ejemplo, generan esas asociatividades, generan que esos conocimientos se unan unos con otros en pro de lo común. Entonces vamos a tener una posibilidad de crecimiento permanente, vamos a tener una posibilidad de crecimiento en el conocimiento, pero también en el desarrollo y en el resultado. El problema es que pues aquí es un poquito complicado. Es un poquito complicado juntar a las personas, hacer que las personas trabajen en un bien común. Es un poquito difícil. Entonces, nosotros, la tecnología del blockchain o el concepto del blockchain lo vemos como una necesidad, pero no como una posibilidad. Otra cosa que pudiera ayudarnos es entender que la agricultura urbana es algo que se puede usar. Entonces, dentro de la agricultura urbana podemos hablar de la agricultura vertical, utilizando herramientas y modelos de procesos que inclusive con productos desechables o con productos desechados más bien, y podemos generar espacios de cultura, espacios de siembra, en donde las personas obtengan, obviamente no van a surtir para toda una ciudad, pero si con eso se obtiene, por ejemplo, el 20% de la que la ciudad consume, pues además se va a reducir de la necesidad de traerlo del campo y va a abaratar los costos para la misma ciudad. Esto va a quitar una parte de la demanda y va a nivelar los precios, porque además las personas que los produzcan van a tener un alivio económico, pero también además tiene una ventaja. La agricultura vertical no solamente genera rendimiento económico por el producto que se genera, por ejemplo, se espera que rápidamente para el 2029 tenga un crecimiento de 19.300 millones de dólares. Se espera eso. Para el 2029, o sea, estamos hablando de 5 años. Pero no solamente eso, sino que también genera unos espacios en donde se minimiza, por ejemplo, el consumo del agua reduce porque se reutiliza, el consumo de energía también se reduce porque las plantas refrescan el lugar en donde están y entonces evitan que esté caliente, y eso evita prender aires acondicionados y demás. Y también además hace ver más bonita la ciudad. Entonces, eliminan una cantidad de toxinas del aire y aportan oxígeno.
Eso hace que el producto al final no solamente sea la semilla o la fruta o la verdura, sino que además genere un espacio de dinámica social que apoye el crecimiento de la comunidad. Carolina, buenas tardes, y Cristian, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuál es el problema con este modelo? Que normalmente no tenemos, no generamos, no conocemos cómo se hace este modelo y realmente no estamos tan interesados en hacer que este modelo sea un modelo eficiente. La mayoría de las personas todavía manejamos materas de barro y demás, pero no producimos comida, no producimos alimentos, por lo menos no en Colombia. Hay muchos países que ya lo están viendo como una opción. Nosotros todavía lo vemos simple y sencillamente como una decoración. Entonces compramos matas que no nos aportan, bueno, solamente limpian algo de oxígeno, pero no aportan nada más. ¿Qué pudiéramos ayudar allí? ¿Qué pudiera también ayudarnos a cambiar en ese concepto? Por ejemplo, entender, y esto es importantísimo, entender al consumidor, podernos acercar más al consumidor y entender qué cosa quiere, cómo la quiere. Esto evitaría, entendiendo realmente qué quiere y cómo lo quiere, evitaría, Jennifer, buenas tardes, evitaría hacer reprocesos o producir cosas que no sean tan eficientes en el momento del uso. Cuando las personas exactamente no tienen lo que quieren o lo que necesitan, tienen que comprar más productos para poderlos usar de la manera eficiente, desechar eso que les sobra o comprar una diferente cantidad de productos de diferentes líneas o marcas para luego armar el suyo. Eso hace que haya mayor consumo y al haber mayor consumo debe haber mayor producción. Y al haber mayor producción, claro, hay mayor contaminación. Si nosotros fuésemos más eficientes en ese proceso, tendríamos una oportunidad más grande del mercado, primero, de tener mayor cantidad de clientes y segundo, de tener un ahorro importante en la producción, que redundaría no solamente en los bolsillos, sino que redundaría también en el sistema, el medio ambiente y el planeta. Ahora, si pudiéramos aprender cómo estos modelos se escalan, se vuelven más grandes cada vez, sería interesante. La microproducción hace que el proceso sea costoso, hace que el proceso sea lento, pero además hace que el proceso sea casi que infuncional. La macroproducción, aunque tiene un problema y es en este caso la generalidad, hace que el producto sea mucho más económico, que el proceso sea más económico y más fácil de entender, pero también más fácil de comercializar. Habría que ver es cómo esto se ajusta a la necesidad del cliente, cómo se ajusta a la necesidad del consumidor para poder desarrollar esas teorías económicas que siempre se han promulgado, pero que, por ejemplo, en Colombia no se han interesado nunca en entender. Nosotros poquito a poquito nos interesamos en entender realmente qué es lo que el consumidor quiere o qué es lo que el consumidor necesita. Esto tiene un desafío. El desafío de esto es que incluye unos gastos energéticos muy altos de inicio, de inicio. ¿Por qué? Porque hay que cambiar modelos, porque hay que generar nuevas prácticas, porque hay que generar nuevas maquinarias. Y ese costo inicial es muy alto para los que son pequeños o es muy alto para los que son micros, que además piensan en corto plazo, que además no entienden el modelo de poder escalar y que no entienden el modelo de quedarse en el mercado. Entonces, allí tendríamos un problema. Otro concepto importante es entender que tenemos que reducir el desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario cuesta demasiado, es un producto que, o bueno, son una serie de productos que están aportando en cuanto a contaminación ambiental entre el 8 y el 10% de contaminación. Hace que que estos productos en descomposición aporten a la contaminación, pero además hacen otra cosa, se desperdician esos productos. Entonces, no solamente aportan al aire, sino que también aportan a la tierra contaminantes. Los lixiviados de estos productos contaminan agua y tierra, y los gases contaminan aire. Entonces, no solamente eso, sino que hay personas que están necesitando comerlos, hay personas que están necesitando tenerlos y no los tienen. Y eso hace que además exista mayor pobreza.
y que se entienda que hay una mayor necesidad de producción, cuando realmente lo que hay es una gran cantidad de desperdicio. ¿Cómo se soluciona esto? Por ejemplo, nosotros pudiéramos hablar de algunos conceptos como las tecnologías de conservación, porque es que los productos se echan a perder, ellos son naturales, se echan a perder es no porque la producción esté mal, sino porque no los sabemos conservar mientras los estamos utilizando. Y entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos unos empaques o producimos unos empaques que ya existen y que ya la tecnología como tal existe, que además sean interesantes, reutilizables, por ejemplo, por mucho tiempo, que lo que los hay. Y si lo usamos de manera permanente, los productos ya no se van a deteriorar tan rápido. Por ejemplo, cuando compramos la remesa, no tendríamos que tirarla a los 15 días, porque vamos a superar la barrera de los 15 días de la remesa en casa, en la nevera, porque además el producto va a estar conservado de forma tal que sí va a contener sus propiedades nutritivas, sus propiedades organolépticas y va a poderse usar a los 20 o a los 25 días. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podríamos pasar de comprar cada 15 días a comprar cada 25 días. Y esa brecha de 10 días hace que haya una reducción en el gasto, en el consumo, y entonces vuelve y beneficia los bolsillos, pero esos 10 días que evita que esos productos vayan a la basura, también evita que haya contaminación. Y las personas seguramente van a tener mayor capacidad de consumo, porque eso también hace que los precios bajen un poquito. Y aquellos que tienen menos posibilidad van a tener mayor posibilidad de comprarlos, porque una de las cosas que hace es bajar el precio de la oferta, porque la demanda va a cambiar. Hay cosas que podemos hacer con eso también, aparte de, por ejemplo, cambiar los métodos de conservación. Y es entender que estos productos que se desechan pueden convertirse en insumos. Y aparece aquí la digestión anaeróbica. Es importante porque, por ejemplo, nosotros las cáscaras de los productos que utilizamos en casa, de plátano, de papa, de yuca, bueno, lo que sea, y algunos otros elementos los tiramos a la basura. Pero si en las casas además aprendemos a utilizar unos microorganismos y unas bacterias y algunas lombrices y hacemos un compost y tenemos estos conceptos que mencioné hace ratico, por ejemplo, de la agricultura vertical, ya no vamos a necesitar insumos químicos para esa agricultura. Con esos insumos, con esos productos que estamos botando hoy, que se convierten en un contaminante, vamos a poder generar ese compost que va a alimentar las plantas que luego nos vamos a comer y que esas cáscaras luego van a alimentar las que siguen. Por ejemplo, nosotros botamos las semillas de las naranjas, de las mandarinas, de los limones y pudiéramos sembrarlas, de los tomates, de los pepinos y pudiéramos sembrarlos. Y eso generaría, obviamente, un proceso de reducción de costos para los hogares. Hay unos productos que son muy rápidos de fabricar, de producir, perdón, pepino, por ejemplo, el cilantro, y dejaríamos de consumirlo de los fabricantes. Obviamente ellos buscarían otra cosa que hacer. Existe otra forma de solucionar. Existe otra forma de solucionar y es, por ejemplo, poniendo al servicio de la agricultura aplicaciones y algunas plataformas. Dentro de estas, aquí tengo un ejemplo. Lo que están viendo ahí es esa que se llama To Go, que es que lo que propone es que todo lo podemos hacer o todo bien hecho se puede o todos podemos hacerlo bien. ¿Qué es esto? Eh, eh, es una plataforma que conecta personas que les sobra alimentos. Aquí en Colombia lo hay, pero es muy poquito, solamente recuperan el 1%. Lo hizo la iglesia y a la iglesia católica creo que fue, con una cosa que se llama, si no estoy mal, la mesa comunal, no me acuerdo cómo se llama, pero ellos van y recogen en los centros de acopio, van y recogen los desperdicios, lo que la gente va a botar, limpian lo que no sirve y lo que sirve lo usan para fabricar alimentos para las personas que no tienen la capacidad de poderlos comprar. Y entonces alimentan a una gran cantidad de personas. Si alguien se acuerda el nombre, por favor me lo dice. Alimentan a una gran cantidad de personas con productos que iban a convertirse
en simple y sencillamente foco de contaminación. Ahora, ellos solamente recuperan el 1%. ¿Qué pasa si podemos recuperar ese 11% de los alimentos que se botan permanentemente? Entonces, seguramente cambiaría el modelo de alimentación y el costo sería totalmente importante, porque volvemos a decir lo mismo, eso redunda en la demanda, redunda en la oferta y los precios. Al haber menos demanda, la oferta baja el precio y entonces se hace el punto de equilibrio del mercado, tiene un desplazamiento hacia la izquierda donde baja el precio, no el producto, el precio. También podemos usar y entender qué cosa es la economía circular, sobre todo en empaques, se parece mucho a lo que dijimos ya, en empaques sostenibles. Podemos utilizar este concepto, pero realmente aquí buscando cambiar el modelo. Hace poco tiempo a nosotros nos hablaron permítame que se me fue, nos hablaron de cómo debíamos utilizar los empaques plásticos porque estábamos contaminando el planeta. Y entonces se les agregó fécula de maíz y algunos derivados más. Y estos empaques plásticos ahora se están convirtiendo en biodegradables. Ya se deshacen. Pero eso generó un nuevo modelo de contaminación, porque sigue habiendo plástico, sigue habiendo polímero. El microplástico, que es el resultado de la degradación de los plásticos, realmente el plástico no va a desaparecer, no es un modelo que se desaparezca, porque ahora sea biodegradable no quiere decir que realmente se degrade del todo. Esa parte plástica, esa parte de los polímeros no se va a degradar. Se descompone 100 partes muy pequeñas y entonces hoy la mayoría de los pescados, vivos, la mayoría de nosotros tenemos dentro de nuestro organismo microplásticos. Es algo que hace un daño impresionante y que nos está generando un daño impresionante. ¿Qué pudiéramos cambiar? Buscar cambiar estos procesos para minimizar esos residuos, pero para minimizar también esos productos y hacer unos productos que realmente, y en este caso es mucho más interesante, no que se degraden, sino que no se degraden, como se hacía antes. Porque antes un tarro de galleta desaparecían las galletas, pero nacía un costurero. Desaparecían, por ejemplo, se compraban un tarro de otro producto, un vaso que venía con la mermelada, se acababa la mermelada y nacía un vaso para la vajilla. Hoy ya no se hace así, ya todo viene en sachet, ya todo viene en papel, ya todo viene en comprimidos y se acaban y hay que tirarlos a la basura. Si volvemos a pensar en este concepto de la economía circular, en donde los productos sirvan, se reusen y tengan una segunda vida y una tercera vida y una cuarta vida, que es lo que propone la economía circular, seguramente vamos a tener muchos menos residuos. Entonces, vamos a hablar realmente de empaques biodegradables, no que simple y sencillamente se desmoronen y se conviertan en pequeñas moléculas, no, sino que de verdad se conviertan en productos que alimenten a la tierra. Hay un concepto de platos por allí, diseñados por unos hindúes, en donde tú comes en el plato y apenas terminas de comer, no botas el plato, vas y lo entierras. Y el plato, la fabricación del plato, que son unos papeles orgánicos, la mayoría de los papeles son procesos orgánicos, tienen además dentro de su producción unas semillas y tú compras el plato de la semilla X y lo siembras, lo pones en la tierra y luego brota la matica. ¿Ves? Él mismo trae su consumo, él mismo trae su alimentación inicial para luego seguirlo alimentando. Eso es bastante interesante, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros utilizamos muchas cosas orgánicas, pero no realmente en función de producir elementos que tengan un impacto ambiental y social, solamente un impacto económico. Si los pensamos desde otro punto de vista, seguramente vamos a tener un triple impacto, que es lo que se busca, económico, social y ambiental, y vamos a generar una dinámica diferente en nuestros mercados y vamos a tener un planeta que sí podemos vivir en él. Aquí hay un tema que yo no sé si ustedes conozcan, que quisiera hablarles de él un poquito, se llama el upcycling. ¿Qué pasa con el upcycling? El upcycling es un modelo en donde nosotros desarrollamos
algunos productos que son comestibles, pero siempre partimos de productos nuevos, de productos que además generan desperdicio. Ahora se está moviendo hay un nuevo modelo en donde, por ejemplo, las cáscaras anteriormente se hacían. Las cáscaras de la naranja, las cáscaras del limón, eh, anteriormente se convertían en unos bocados. Esos bocados eran, no sé cómo se llamarán en la región donde ustedes vivan, aquí en Colombia, aquí en mi región en el Valle, algunos los conocemos como los desamargados, y entonces venía la cáscara de naranja, la cáscara de limón y algunos otros frutos como brevas y demás, metidos en vinagres y algunas formas más con sal y limones y con algunos ácidos, y eso se consume porque ellos pierden ese sabor acre y se convierten en un sabor delicioso y son un bocadillo. Ahora, hoy la tecnología ha avanzado tanto y sobre todo la culinaria y la gastronomía, y entonces se están convirtiendo algunas cáscaras en snack y se pueden consumir. Por ejemplo, la cáscara de papa se convierte en un snack y ya algunas comunidades lo están vendiendo como producto para el consumo humano, adaptado por, además, acertado y recibido muy bien por las entidades que regulan la fabricación de alimentos. Ese modelo sería un modelo en el que los productos que vamos a tirar a la basura y que se convierten en contaminantes ya se van a convertir en un ingreso. Simple y sencillamente es verlo desde otro punto de vista. Cambiar el modelo de cómo se ven, dejar de verlos como un desperdicio y entender que pueden tener un uso, un segundo uso y un tercer uso. Otra cosa que nos puede ayudar fuertemente es el reciclaje químico. ¿Qué hacemos nosotros o con el concepto del reciclaje químico? Muchas veces estos plásticos, estos cartones y estos productos los dejamos allí a que el sol, bueno, no los termina el sol, pero a que se haga de una u otra manera un producto que se vuelva invisible, porque dejamos de verlos y nos olvidamos de ellos simplemente. Y resulta de que pues no nos importa realmente si eso genera montañas de basura. Pero si tomamos estos plásticos y ya existen modelos y está probado con algunos modelos, con algunos procesos, perdón, devolverlos a su origen. Ya el plástico se está utilizando. En Colombia, lastimosamente, todavía no lo vemos, sin quemarlo, no quemándolo, simple y sencillamente volviéndolo a calentar en un proceso natural en donde el plástico se calienta y se convierte otra vez en una materia prima. Y esa materia prima no generarla, así como se está haciendo ahorita, que simple y sencillamente rehacemos como bolsas de basura, convertirla en otros productos, los cuadernos, por ejemplo. O no solamente los cuadernos, también existen sillas, podemos hacer silla para colegios. Aquí se está haciendo alguna cosa parecida. La famosa madera plástica que sacaron aquí, pero algunos otros modelos explican que no solamente existen estos usos agropecuarios, estos usos rudimentarios, que también se pueden convertir en productos de alta necesidad y de alto consumo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es nuestro inconveniente? Pues que esa transición va a enfrentar, por ejemplo, pues, resistencia por los altos costos, porque hay que hacer una inversión fuerte inicialmente que con el tiempo se va a pagar. Pero como todavía no entendemos el modelo, todavía no vemos la necesidad porque todavía no estamos caminando sobre basura como si lo hace India, por ejemplo, o como si lo hacen en una gran parte de China y de Rusia. Todavía nosotros no caminamos o vivimos sobre la basura, no lo vemos necesario. Hay otro modelo que podemos utilizar para cambiar, para reducir y para mejorar. Entonces, las proteínas alternativas y algunas cosas que se llamarían dietas sostenibles. ¿Qué son o sea, cómo esto puede cambiarnos? El 14.5 de las emisiones globales, según la FAO, se debe a la producción de carne. Y la carne la usamos por la proteína, porque es proteína animal. Pero desconocemos, por ejemplo, que existen otro tipo de proteínas. Las vegetales realmente no reemplazan las proteínas animales, pero sí podemos hablar de proteínas de carne cultivada. Por ejemplo, les decía yo a los grupos de ayer que en Colombia ya se empezó a usar. En China, nosotros decimos que los chinos son
poquito cochinos, decimos nosotros, porque es cultural. El mayor problema aquí es la cultura. Que porque ellos comen ratón, comen grillo, comen escarabajo, comen escorpión, comen gusano, comen perro. Y ellos dicen que nosotros somos cochinos. ¿Por qué? Porque nosotros comemos culebra, comemos chigüiro, comemos cocodrilo, comemos lagarto. Para Sudamérica eso es normal. Para nosotros no es normal comer insectos. Para ellos es normal comer insectos. Y aquí hay una barrera cultural muy fuerte. En Colombia ya existe una de las, bueno, en Colombia no existe sino una. Existe por Cundinamarca la primera granja de cucarachas. Una persona tiene obviamente unos grandes espacios donde él lo que hace es criar cucaracha. Y esa cucaracha luego simplemente la toma, la desinfecta, la mata, o sea, la sacrifica, pues eso me imagino que no debe ser muy complicado. Estos insectos y los convierte en polvo. Resulta que los insectos son proteína pura, tienen dos composiciones básicas, ¿no? Tienen más cositas, pero tienen dos composiciones básicas. Proteína animal y queratina. Sus huesitos no son huesos, su exoesqueleto es hecho de queratina y el resto es hecho de proteína. Proteína sin grasa, por ejemplo. Y entonces son una fuente de alimentación bastante importante o bastante interesante para el ser humano. En Colombia se usa el mayor consumidor o su cliente más grande es China. Este señor exporta el polvo de cucaracha para China, pero ya luego empezaron algunas personas, otros países a comprarle. Hoy en día, inclusive en Colombia se le está comprando a él el polvo de cucaracha, porque es proteína. O sea que en algunos alimentos, algunas personas que tienen una dieta particular los consumen, por ejemplo. Esa sería una carne cultivada. Estamos hablando de los insectos. ¿Cuál es el desafío? Es el problema cultural. Que nosotros todavía vemos los insectos como esa cosa que hay que matar, que es un bicho raro y que da asco y que genera a algunas personas inclusive hasta fobia. Entonces lo convertimos en algo no comible. Otro modelo que podemos usar o que debemos, por ejemplo, pensar es en la gestión de los recursos, una gestión eficiente de los recursos. Nosotros todavía no entendemos que el 70% del agua, por ejemplo, lo utiliza el 40% o se utiliza en el 40% de la tierra cultivable. El 70% del agua dulce se utiliza para cultivar. Y entonces solamente nos queda el otro 30%, pero de ese 30% la mayoría está contaminado, casi el 95% está contaminado. Porque las aguas que regresan de las tierras después de apoyar el proceso de cultivo vuelven contaminadas y contaminan el río, que además primero le provee agua y luego lo ensuciamos o lo ensucia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros tenemos que entender que debemos primero mejorar el concepto. Yo no sé si ustedes saben que el riego eficiente existe. Les voy a contar algo. Yo no sé si conocen, me imagino que sí, porque que existe un país que se llama Israel, que la mayoría de ese país es un desierto. O sea, no todo, la mayoría es un desierto. Y ese país, yo no sé si saben que hoy es el mayor productor de tomates del mundo. En un desierto, en un país donde, en una parte donde nunca se sembraba nada porque pues un desierto no produce. Pero hoy ese desierto o una parte de ese desierto se ha convertido en la tierra más fértil y en la tierra mayor productiva y sobre todo en este caso de tomates. Le venden tomates al mundo entero. Es el mayor productor de tomates del mundo. ¿Cómo lo lograron? Simple y sencillamente aplicaron tecnología, comprendieron que si manejan el agua, que es muy escasa, y por ser tan escasa se concentraron en usar el agua, el riego eficiente, apoyado por la tecnología, lo que hacen es que no tiran agua como nosotros hacia el aire para que le caiga a las matas. Ese concepto de tirar el agua al aire, el viento se lleva casi el 80% de esa agua, solamente el 20% cae a la tierra. Y entonces humedece la tierra y la planta absorbe, pero de ese 20% que cae a la tierra, la planta solamente absorbe entre el 5 y el 7%. Quiere decir que ese 13% se pierde. Realmente el 93% del agua que tiramos al aire va a ser simple y sencillamente agua desperdiciada.
ellos concentraron ese proceso y lo que hacen es que generaron unos mecanismos que son sencillos, unas mangueritas, obviamente tienen tecnología, no es una manguerita simplemente, hicieron unos huecos perforados en esas mangueritas con algunas mediciones muy precisas para que la manguerita deje caer la cantidad exacta de agua, pero no en cualquier parte, sobre la mata, exactamente donde está sembrada la mata, para que le caiga directo a la raíz. Y entonces el 100% de esa agua es aprovechada por la mata. Y no necesitan gastar toda esta agua que nosotros desperdiciamos. Solamente con el 7% que la mata consume, con eso la alimentan. Y no necesitan mucha más cantidad de agua. Y se han convertido en unas empresas agroindustriales muy, muy fuertes. Otro modelo que también nos podríamos utilizar, y ya lo dijimos antes, sería volver a la agricultura orgánica, sin químicos, sin productos que hagan daño a la tierra, sin productos que terminen en el agua o en el aire, y peor aún, que terminen en los frutos que luego nosotros nos vamos a comer, a consumir. Para nosotros, inclusive existe otro modelo que ya hoy se está volviendo a utilizar, gracias a Dios, y es el control el biocontrol de plagas. ¿Qué sucede? Cuando hace un tiempo nos dedicamos a matar todos los bichos y nos dimos cuenta, gracias a Dios nos dimos cuenta, de que si matamos todos los bichos, pues nosotros nos estábamos suicidando. Y se entendió que al matar los bichos, el ecosistema entero sufrió. Al no haber abejas y al no haber avispas, entonces tampoco hay hormigas, tampoco hay gusanos, tampoco hay escarabajos, tampoco hay moscos, tampoco hay, y tampoco hay, tampoco hay. Y empezó eso a afectar a animales más grandes y la cadena de alimentación se fue deteriorando hasta sufrir una implosión. Entonces se entendió que si los bichos fracasan, nosotros fracasamos. Hoy se entiende que ya no se necesitan insumos químicos para repeler las hormigas, que por ejemplo el aceite de la cáscara de naranja, el aceite de la cáscara de limón, el aceite de la cáscara de mandarina repele insectos y es de manera natural, orgánico, y no cuesta, lo estamos tirando a la basura. Y que algunos insectos, por ejemplo, controlan a los demás insectos. Otra cosa que tenemos que entender fuertemente es que tenemos que adaptarnos al cambio climático. El cambio climático es una constante justo por este mismo proceso. Como estamos tirando tanta contaminación al aire, estamos haciendo que el país, que el mundo se convierta en una olla a presión. Para el 2050, la producción de alimentos debe aumentar en un 60% para alimentar a 9.7 millones de personas más. Quiere decir que según esto nosotros vamos a generar mayores espacios de sequía si la alimentación debe crecer y vamos a generar mayores espacios de sequía. ¿De dónde? ¿Cómo? Por ejemplo. Entonces es un reto impresionante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hay cultivos que son endémicos. Hay sitios en donde hay ciertas frutas o ciertas verduras que se dan en esa región porque sí, porque nacen ahí, porque son de esa región. Y entonces esos árboles, esos arbustos o esas maticas ya están acostumbradas al frío de esa región o al calor de esa región o a los cambios de esa región. Dejémosla, pero no las queremos modificar genéticamente para que además produzcan más, para que además resistan y se supone que deben resistir más. Las convertimos en dependientes de insumos químicos y la mata va perdiendo lo que ha ganado por años de morir y nacer, que es lo mismo que hemos hecho nosotros. Esa sobrevivencia de adaptación y se pierde. Una cosa importante es la diversificación de los cultivos. Cada vez acabamos más con la tierra. ¿Por qué? Porque si dejamos un solo cultivo, ya lo he dicho como unas 10 veces, dejamos un solo cultivo, ese cultivo termina con una cantidad de minerales o materiales del suelo que no se pueden recuperar y luego ese terreno se va a convertir en un terreno árido, desértico y demás. Y para poder que lo tenga, se lo tenemos que aportar luego con insumos químicos, que además contaminan y generan espacios. Hay un modelo que aquí en Colombia casi no aplica y son los seguros agrícolas climáticos, pero eso estamos hablando de unos pagos.
Estamos hablando de una empresa que va a venir, que puede llegar a Colombia a generar esos seguros cuando el agricultor fracase. El problema es que como aquí la mayoría de los agricultores fracasan, entonces esos seguros no llegan a Colombia. Eso hace que sea complicado. La financiación es complicadísima. Ese es nuestro inconveniente. La financiación es limitada. No podemos, no tenemos dinero suficiente para hacer cultivos resistentes o dejar que ellos crezcan de su manera natural, como son los cultivos orgánicos, y hacer diversificación de cultivos. No tenemos esos recursos, porque tampoco podemos sostener un seguro que nos garantice que si el cultivo fracasa, yo como agricultor no voy a perder todo ese dinero. Aquí aparece una cosa muy importante que estamos teniendo en cuenta, se llama la transparencia y la trazabilidad. ¿De quién? De los productos, porque ya los clientes están interesados en saber de dónde vienen esos productos. Ya es necesario para muchas personas y quieren pagar más por ese producto, quieren pagar más por ese modelo, pero necesitan saber qué impacto está generando, cuánto está generando y en dónde ese producto está afectando. Y aquí volvemos a hablar de los que ya hemos hablado, como el blockchain, como el etiquetado limpio, por ejemplo, los sellos, las certificaciones y demás. Estas personas quieren que estos productos los tengan. Europa no los está comprando así, los está pagando al precio que se generan realmente. O sea que sí hay personas que pagan el precio. Arabia Saudita compra impresionantemente bien. Pero, ¿qué pasa aquí en Colombia? La implementación es demasiado costosa, llevarlos hasta allá es muy costoso y el mercado compite muy, muy fácilmente con eso. Y por último, aquí tenemos un proceso que se llama preocupación por la seguridad alimentaria. Nosotros tenemos que preocuparnos un poquito más porque la inseguridad está afectando a 2.4 millones de personas por año. Y si nosotros no podemos cambiar eso, o el mundo no puede cambiar eso, seguramente nos vamos a morir de hambre. Dentro de muy poco tiempo, el hambre va a existir no solamente en los países en guerra, sino en los países sin conflicto. Entonces tenemos que montar sistemas alimentarios resilientes. Y entonces volvemos a hablar de los cultivos endémicos, de la agricultura tradicional, de la agricultura orgánica. Pero aquí hay un componente nuevo. Esas políticas públicas tienen que existir. Esos modelos de implementación de algunos reglamentos que permitan a los pequeños empresarios del campo convertirse en empresarios de verdad y que además los apoyen cuando les vaya mal. Aquí llega una helada y acaba con todos los productos. ¿Y qué pasa con el campesino? Perdió la plata y queda endeudado con el Banco Agrario, con el banco, con todos los bancos y además con los trabajadores y sin plata para volver a arrancar. Pero le están cobrando luego el otro día el impuesto sobre la tierra y el impuesto sobre las cosas. Y entonces, ¿de dónde? ¿Cómo? Para eso estamos haciendo campañas y se están buscando apoyos, pero la colaboración global es importante. Lo que pasa es que las culturas políticas colombianas no permiten esos apoyos o no apoyan esos apoyos. Vale ahí la redundancia. No generan los espacios para ese tipo de apoyos. No son importantes. Bueno, se nos volaron la mayoría. Yo creo que la clase de hoy fue un poquito aburrida. No les gustó seguramente. Habían 5. Ya no quedan si usted, Carolina y Erika. Erika, que está desde el principio. Cuénteme, Erika y Carolina, ¿tienen algo que aportar para este tema hoy? ¿O alguna pregunta? Hola, profe. Hola, hola Erika. Profe, no me parece pues que, pues como usted nos decía, digamos, en el tema de los combustibles, sí, digamos, deberían de tener pues como diferentes maneras para cambiar, digamos, el ACPM, la gasolina, porque vemos que sí, se está aumentando mucho la contaminación y también estamos dañando mucho el medio ambiente debido, y yo digo que también por parte de las empresas deberían de implementar, no sé, nuevos sistemas, porque digamos, uno pasa a veces por empresas y trabajan día y noche, y ese humo, vemos que todo también lo están tirando al río, entonces vemos que cada día hay como más contaminación y más enfermedades respiratorias. ¿Qué parece ser, Erika, que solamente les importa producir plata? Y mientras la estén produciendo, no les importa si más adelante esa plata la van a tener que invertir en recuperar la salud. Parece ser que no les importa.
El cuento es que esta clase, este curso, debe ayudarnos de una u otra manera a abrirnos ese panorama. No lo vamos a solucionar nosotros, pero nos va a ayudar a entender. Y seguramente de alguna o de otra manera podemos hacer propuestas, podemos hacer planes y podemos generar espacios en los que sí podamos colaborar. Carolina, ¿ibas a decir algo? No, profe, me pareció muy importante. Se te cortó. Inculcado, ¿cierto? Y que ahora lo que usted dice, profe, las empresas no están sino producir y producir mientras les da plata, pero no están pensando en un futuro, en qué se va a tener que hacer con el medio ambiente. El problema es, ¿y luego qué va a pasar? Y luego, o sea, seguramente ellos dirán, no, de aquí para allá yo me muero y ya el problema les queda a los que queden vivos. Que yo he escuchado eso muchas veces. No, no, de aquí a 20 años yo ya estoy muerto y ya le queda a los que queden vivos. Sí, seguramente eso es así. El problema es, ¿y si no te mueres tan rápido? ¿O de qué manera vas a morir, por ejemplo? Y además eso es como ser muy inconsciente. No me importa, yo ahorita produzco plata, vivo bien mientras viva, ya después me muero, ya me gasté la plata que me iba a gastar y los demás que se frieguen a ver cómo pueden sobrevivir, ya cuando la plata no importe, por ejemplo, cuando la plata no tenga importancia. Bueno, estimadas Carolina y Erika, que fueron las únicas que se quedaron, muchas gracias. Con esto entonces terminamos la charla de hoy y nos vemos dentro de 8 días. ¿Vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias. Chao. Gracias, Carolina. Que esté bien. Éxitos. Gracias, lo mismo.